Nacional de Derecho Procesal Laboral se complace en presentar al señor exgobernador de la provincia de San Luis, doctor Alberto Rodríguez Sá. Quien ingresa acompañado de la señora ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctora Linia Ana Novillo. El doctor Alberto Rodríguez Sá, quien ha sido gobernador de esta provincia de San Luis, hoy nos brindará la conferencia sobre el derecho a inclusión social. Para su presentación estará a cargo de la misma la señora ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctora Linia Ana Novillo. Buenas tardes. Espero que hayan pasado un hermoso día. Se me ha concedido el honor y la dignidad de presentar a este orador, especialmente para la gente que nos visita, los extranjeros. Me veo obligada a hacer un repaso de lo que significó la obra del doctor Alberto Rodríguez Sá en nuestra provincia. El doctor Rodríguez Sá es un abogado y político argentino que ejerció la gobernación de la provincia de San Luis durante 2 periodos. Es descendiente del reconocido revolucionario federal Juan Sá, protagonista de la batalla de Pavón de 1861 y de un cacique Ranquel Painé. Realizó sus estudios universitarios en la ciudad de Buenos Aires, donde se recibió de abogado en 1974, y luego se especializó en garantías constitucionales. Posteriormente concluyó durante los años 90 un posgrado en Derecho Constitucional, otro en Derecho Comunitario y un tercero en Historia del Arte, todos ellos en la Universidad de Salamanca, en España. En el año 1980 fue asesor de la Confederación General del Trabajo. En el 83, desde el 83 hasta el 1994, se desempeñó como senador nacional por la provincia de San Luis. Ejerció este cargo en el año 1986, cuando tuvo que votar en contra de la ley de punto final, que establecía la paralización de los procesos judiciales contra los autores de las detenciones ilegales, torturas y asesinatos que tuvieron lugar en la etapa de la dictadura militar. Entre 1989 y 1993 fue presidente del bloque justicialista del Honorable Senado de la Nación. A fines de octubre del 93, votó en contra del proyecto oficial para reformar la Constitución Nacional y permitir la reelección del entonces presidente Carlos Menem, conocido como el Pacto de Olivo, que definitivamente provocó su renuncia al cargo. Tras distintos posgrados en España, de los que ya les hablé, regresó al país en el año 2000 y resultó electo nuevamente como senador nacional, siendo uno de los 4 senadores que votó en contra de la llamada Ley de Flexibilidad Laboral, lo que los argentinos conocemos como la Ley Banelco. En 2003 fue elegido gobernador de la provincia y fue reelecto en el 2007 con más del 80% de los votos de la provincia de San Luis. En 2004 denunció tensión con el gobierno central ante el reclamo de la deuda que la nación tiene con la provincia. Perfila y define su liderazgo, anuncia la aparición en el mundo de la exclusión social y propone plena inclusión social. Describe un nuevo modelo, a saber, capitalizar la provincia, continuar por el camino del progreso, consolidar las reglas de la legalidad y abrir definitivamente la agenda de la cultura del trabajo. En 2005 se da cuenta del resultado de la revisión de leyes, que se condensó en un digesto, donde desde un total de 6.810 leyes existentes se fueron reducidas en aquella oportunidad a 452. Esto es en honor a la transparencia. Anuncia el índice más bajo de desocupación de la República Argentina. Más plan de inclusión y menos comedores barriales para que los niños compartan la comida con su familia y no tengan necesidad de aceptar como dádiva una bolsa de alimentos.
En el programa Pueblo Arbolado ordenó la implantación de 10 millones de árboles en la provincia. En 2006 propone a los legisladores que dicten leyes que eleven los preceptos de convivencia, la calidad de vida, la prosperidad de la provincia, la justicia social, la igualdad de oportunidades, la seguridad jurídica, la educación con vista al futuro, la inclusión social, la revolución científica tecnológica que conmueve al mundo, combatir los flagelos estructurales de la pobreza, la indigencia, la mortalidad infantil y la lucha contra la corrupción. En el 2007 se enmienda el artículo 147 de la Constitución Provincial, que elimina la reelección indefinida del gobernador y vice, y se incluye el artículo 11 bis a la Constitución de la provincia. Así, bajo el título Nuevos Derechos Humanos Fundamentales, se consigna que todos los habitantes de la provincia gozan de los derechos de inclusión social, de inclusión digital, como nuevos derechos humanos fundamentales. Por otra parte, reconoce la provincia la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, comprendiendo sus derechos consuetudinarios preexistentes, conforme lo acordado por la Carta Magna Nacional, el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre de 2007. Se crea el Ministerio de Ambiente, único en el país, con este rango. Se anuncia el plan de forestación en el marco del cumplimiento del Protocolo de Kioto. Se pone en marcha un plan maestro de autoabastecimiento energético provincial. Se desarrolla una agresiva política de aprovechamiento del agua. El plan Hepatitis Cero, con cloacas y agua potable en todo el territorio de la provincia. En el 2007 se ha construido la vivienda número 51.424. En el 2008 inicia su segundo periodo. La red provincial de rutas pavimentadas de 325 kilómetros en 1983 ha superado 3.500 kilómetros. Y las autopistas cubren una superficie de 516 kilómetros que representan el 33,34% de las autopistas totales de la República Argentina. Los puestos de trabajo en el sector privado alcanzan a 117.000. El área bajo riego ha crecido desde 1988 en un 324%. Se convierten en leyes o iniciativas legislativas, reglamento de objetores de conciencia, libertad religiosa única en el país, libertad de pensamiento, registro de culto y regulación de las comunidades originarias. En el 2009 pasamos a tener el 41% del total de las autopistas de la República Argentina. Se comienza la construcción de un complejo penitenciario regional de seguridad en La Botija. El Wi-Fi gratuito cubre la totalidad del territorio provincial en una extensión de 75.000 kilómetros cuadrados de superficie. Comienza la realización de estudios y obras de infraestructuras que permiten hoy tener incorporada la firma digital. En el 2010 define San Luis que quiere: justo, autónomo, independiente, libre, federal, representativo, con educación, progreso, respetuoso del medio ambiente, industrial, agroindustrial, agrícola, ganadero, seguro, con seguridad física y jurídica, turístico, con calidad de vida, con infraestructura, competitivo y orgulloso de su pasado. Propone abrir las puertas al futuro, entrar con celeridad en la era digital, a la revolución de la ciencia y la tecnología, a las industrias de la inteligencia, a la era de las empresas culturales, del turismo, de reconocer nuestra humilde condición de inmigrantes digitales, y solicita permiso para que seamos los primeros en permitir que los nativos digitales alcancen los instrumentos para ser incluidos. Da cuenta del éxito del crédito fiscal para la compra de computadoras, que arrojó un total de 46.964 familias que compraron en San Luis computadoras para sus hijos, uno de los elementos vitales para la inclusión digital. En el 2011 reseña la implementación de la agenda digital, tecnológica y del conocimiento, que coloca a la provincia en una posición de privilegio en el concierto de las provincias argentinas. La deuda de la nación con la provincia asciende en esa oportunidad
a 8.800 millones. Ahora es mayor todavía, nunca se fue saldada. Se instalan más de 600 antenas de Wi-Fi cubriendo la totalidad del territorio provincial. Se completa la entrega de computadoras a todos los alumnos del nivel inicial en la totalidad de las escuelas públicas y privadas. Se da cuenta que en 18 localidades del interior se ha izado la bandera de balance cero, luego de haber plantado la cantidad de árboles aconsejados por el software para generar el oxígeno necesario y enfrentar el calentamiento global. Se anuncia la erradicación de empresas en el parque informático de La Punta, la instalación de pantallas solares en los departamentos de Belgrano y Ayacucho. Se trata de los edificios, se comienza el edificio de Terraza del Portezuelo, los tribunales de la ciudad de Villa Mercedes y el multifuero del Juzgado de Santa Rosa. Durante su gestión fueron inauguradas las terrazas del Portezuelo, que hoy es la sede del gobierno ejecutivo, del Poder Ejecutivo, y el multifuero del Juzgado de Santa Rosa. En el año 2011, durante su segundo mandato como gobernador de la provincia, fue distinguido como embajador mundial de la paz por parte de la Organización Mundial de la Paz. Desde Ginebra, la organización fundamentó la distinción por sus políticas llevadas adelante en San Luis en materia de inclusión social, medio ambiente sustentable, sanidad y trabajo, no proliferación nuclear y bienestar general. A poco tiempo de ser designado embajador mundial por la paz, Alberto Rodríguez Sá recibió la medalla Tiradentes, el mismo galardón que años anteriores le fue asignado al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y al Papa Juan Pablo II. La distinción es considerada lo más importante que otorga el Estado carioca. Dicho reconocimiento se sustenta en las distintas ayudas humanitarias, víveres y socorrismo que ordenó realizar durante su gestión hacia el Brasil y a distintos países y provincias argentinas, de la cual se destacan los 4 terremotos más importantes durante los últimos años, tales como Pisco, Perú, China, Irán y el de Haití, lo que incluyó además un reconocimiento por parte de la Embajada de los Estados Unidos. Señores y señoras, los dejo con la presencia del doctor Alberto José Rodríguez Sá. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches casi. Primero ese currículum es muy subjetivo, que lo dice con tanto subjetividad la doctora Novillo que me abruma. Pero voy a aclarar la parte académica nomás. Yo vivo en el campo, acá en la montaña, en las sierras de San Luis. Y claro, yo había dejado de ser senador nacional y pasaban los años y yo me daba cuenta que iba perdiendo el lenguaje, cada vez hablaba menos y ya me empezaba a manejar casi por un lenguaje con señas. Yo digo, ¿cómo hago para, no sé, algún día que vuelva al mundo poder hablar? Y bueno, entonces se me ocurrió que una forma era, bueno, ir a la academia y no tenía otra manera que ir a la Facultad de Derecho. Y me anoté los cursos de posgrado y me sentía cómodo ahí. Entonces hice varios cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Salamanca, donde aprendí algo de la Constitución española que realmente es como muy buena y muy interesante cómo se formó, con qué los criterios de convivencia, de unión nacional que la fueron armando. Y de ahí aprendí la ley de libertad religiosa, libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad religiosa y libertad de culto. Y quedé maravillado como un país que había sufrido tanto por una guerra civil pudiera después, ya habiendo sido tan protagónica en forma negativa, la Iglesia Católica pudiera después hacer una ley de libertad de culto que también aprobó la Iglesia
que aprendió algo del Vaticano II. Bueno, y la trajimos a San Luis, y eso es una de las leyes, me parece a mí, que más bonitas que tiene esta provincia, y primera en la Argentina, pero la Argentina se ha negado siempre a tratar estos temas. Me metí en la parte académica, lo quería decir otra cosa. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires y ejercí mucho la profesión de abogado con muchísima intensidad, también en el derecho laboral. Y un día, bueno, ya no lo ejercía más a la abogacía, y un día me redescubrí en el mundo de la pintura, cosa que ninguna mención ha hecho la doctora Novillo. Y bueno, y ya pasó a ser mi actividad principal. Entonces un día paso por un aeropuerto y tenía que firmar la tarjeta de migraciones, no sé en dónde, para dónde. Y de golpe me viene la parte de profesión. Yo no sabía qué llenar en el casillero. Siempre llenaba abogado, pero ya ahora... Entonces tomé la enorme valentía, pero no saben lo que me costó y lo que sentí. Y puse artista plástico. Cuando iba pasando a la oficina de migraciones con artistas plásticos, yo tenía miedo que me preguntaran, a ver, bueno, ¿de dónde obtuvo el título? ¿Qué es esto? Y que claro, que me llamaran de la DEA, de la CIA, no sé quién, a ver por qué había cambiado. Bueno, no me pasó nada, y bueno, pero me siento más cómodo como artista plástico. De todo esto de lo académico, inclusive de lo político. Estoy maravillado que se haga en San Luis el Congreso, primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Laboral. Y procesal laboral, qué lindo, porque es como una materia pendiente para la academia, o por lo menos que no le ha dado la misma jerarquía que al procedimiento civil o al procedimiento penal, que, bueno, parece que fuera un centro principal de atención. Así que, bueno, estoy muy feliz y que se haga acá en San Luis. Estamos acá en el Potrero de los Funes. El Potrero de los Funes es lo digo porque me parece importante que lo sepan nuestras visitas. El Potrero de los Funes es como un valle, donde está el dique, el lago tan bonito. Y es un valle. Y a principios del siglo XX, ahí en 1904, 1902, por ahí, se hizo este primer dique, que tiene una presa muy chiquitita, porque en realidad es casi como un lago natural. Está en las sierras de San Luis. Estas sierras de San Luis son las que determinaron el nombre de puntanos, el gentilicio de puntanos que nosotros nos denominan, se nos designan. Porque los españoles, cuando vienen con la conquista de América, vienen siguiendo a Colón. Colón era un cartógrafo de mar, genial. En sus cartas de cartografía uno puede leer en uno de los creo que el primer viaje, que describe cómo es el globo terrestre, pero una descripción impresionante con el lenguaje de la época. Pero se ve que lo ha hecho con la consulta de los astros, de la astronomía. Es un conocimiento y una maravilla esa descripción, que alguna vez fue comparada con la descripción que hacen los primeros astronautas y del globo, cómo lo están viendo ellos en el primer viaje de los astronautas. Y es tan coincidente lo que Colón vio, describió el planeta con lo que vieron los astronautas, bueno, que lo califican como un genio de la humanidad en el plano de la cartografía. Su papá era cartógrafo, su abuelo era cartógrafo, y para, no sé si desgracia o felicidad de él, su suegro también era cartógrafo. Y cuando él viene en los viajes, se le empiezan a subir a la nave los cartógrafos europeos, los máximos. Claro, ven como si fuera un sindicato de cartógrafos que ven en la aventura y vamos con Colón. Y entonces todos los cartógrafos que venían eran cartógrafos de mar. Y cuando vienen haciendo la cartografía de los nuevos territorios, nuevos para ellos, para nosotros no, pero nuevos para ellos, van haciendo los mapas con el criterio de cartografía de mar. Cuando ven las sierras de San Luis, ahora donde estamos, estas sierras de San Luis,
Cuando vienen por la zona de lo que es hoy el Paso de las Carretas, y lo que sería hoy también Fraga, a la altura de Fraga, como viniendo de Mercedes, de Buenos Aires, a la altura de Fraga, ven las sierras de San Luis. ¿Y qué son las sierras de San Luis para el lenguaje de mar o esta mirada? Son una lengua de tierra que sobresale en el mar, que es la definición de punta, punta marina. Lengua de tierra que sobresale en el mar. Y ven, la lengua de tierra dice, esta es una punta. Cuando venís de Mendoza, nos pasa lo mismo, a la altura de la Salina del Bebedero, uno ve una lengua de tierra que sobresale en el mar. Claro, San Luis la zona es mediterránea, no tiene mar. Entonces ahí viene el gentilicio puntano, porque todas las puntas de mar tienen un nombre. Punta del Este para nosotros, Punta Mogote, Punta Ballena, son las puntas que, bueno, conocemos, están más cerca. Y San Luis no tiene mar. Yo siempre hago este chiste, digo todavía. Bueno, pero bueno, no tiene mar. Y entonces no necesitaba ser calificada. San Luis, punta, la punta, la punta. El gentilicio de los habitantes de Punta del Este es esteño. Y así el gentilicio surge del nombre de la punta. Pero en el caso nuestro, como no tenemos nombre, porque somos la única del mundo, mirá qué agrandados que estamos, que ahí viene el gentilicio puntano. El gentilicio puntano alcanza para toda la provincia de San Luis. Esto ya estamos hablando mucho en el plano de la cultura con los mercedinos, que alguna vez creyeron o dijeron que no, que ellos no. Sí, ellos también, ellos también. Todos los que nacimos en esta provincia somos puntanos, porque las sierras de San Luis son monumentos geográficos importantes, al punto que los primeros españoles dijeron cordillera de la punta. Después nos achicamos un poquito y quedamos como sierras centrales. Son las sierras centrales. Bueno, de ahí que nos llamamos puntanos. Esto quería decirlo, si no lo digo, me siento que mi puntanidad está disminuida. Vamos a hablar de inclusión social. El concepto, hagámoslo al revés. Cuando se forma, el Estado moderno tiene un tiempo en formarse, pero cuando llegamos a las primeras repúblicas después de la norteamericana, se construye, aparece el constitucionalismo, aparece el concepto de república a esta altura de los tiempos, aparece la división de poderes. Y bueno, y es una casa para convivir. Imaginemos una casa para convivir. Y en esa casa, para armarla, imaginariamente nosotros hemos hecho un contrato. Y en ese contrato, cuando nacemos, le entregamos nuestras libertades, todos nuestros derechos al Estado. Y el Estado nos reformula y nos los devuelve como derechos civiles. Bueno, esa casa la hemos hecho entre todos. Y es de todos. Y ha pasado que esa casa comenzó lentamente a dejar fuera de la casa a muchísima gente. Pero no a pocos. Muchísima gente. Los porcentajes son enormes. Y sobre todo en la Argentina, en Latinoamérica o en los países emergentes. Es enorme la cantidad. Y llegó a estar en la Argentina más del 40% excluido de la casa. De la casa. Bueno, los países más desarrollados tienen un pequeño porcentaje de exclusión, pero nosotros es muy grande el porcentaje de exclusión. Y a los excluidos le hemos buscado la vuelta y lo hemos puesto abajo de la alfombra. Entonces, abajo de la alfombra es una cultura tremenda, porque es un ninguneo, como se dice hoy, que significa de esto no se habla. Entonces pasa el tiempo, pasan los años, nosotros no tenemos ningún problema, porque de esto no se habla. Y bueno, y ahí está toda la exclusión. ¿Quién viene a hablar de esto? En realidad son los pueblos los que se expresan, porque en realidad toda la exclusión es como la parte de la violación a los derechos humanos. Y la violación a los derechos humanos, si bien es cierto que el Estado es un gran protagonista, también tiene que ver mucho la economía. La economía
yo describo como una gigantesca piedra que lanzamos desde una montaña y viene por donde se le da la gana, porque viene cayendo y nadie la puede contener. Y son los pueblos que con su lucha han tomado esa enorme piedra, de alguna manera la han encauzado. Y así aparecen los primeros derechos humanos precisamente en esta etapa a partir de la Revolución Francesa. Y los primeros derechos humanos, y esto es una clasificación que no tiene rigor científico, sino que sirve para entenderlo, estos derechos humanos, los primeros son los derechos civiles que trae la Revolución Francesa. Para la Argentina sería nuestro artículo 14. Son los derechos de la burguesía y bueno, estos primeros derechos. Y acá me refiero un poco a la Argentina porque es importante. La Argentina llega a estos derechos, pero llegan con la Constitución del 53. Llegan 70 años después. Y en un clima de guerra civil. ¿Qué eran unitarios federales que se mataban? Una guerra civil. 70 años demoramos para darnos cuenta que teníamos que tener una constitución y tener derechos civiles. 70 años. Esos derechos civiles tienen un origen, llamémosle europeo o europeizante, y la fuente para verlos es la Constitución, porque el constitucionalismo exige o nos pide que pongamos los derechos civiles. Y claro, si le dimos los derechos al Estado, bueno, tienen que estar en la Constitución y tienen que estar escritos. Y tenemos que saber leer y escribir para entenderlos y leerlos y saber que, bueno, nos pertenecen. Ahora, bien, tardamos 70 años, o sea que vamos a ponerle a la Argentina, que tiene una actitud retardataria con los derechos humanos. Retardataria, 70 años. Bueno, después viene el tema de la explotación, el trabajo, el capitalismo, todo esto, y aparecen los derechos sociales. Los derechos sociales, bueno, aparece Rusia, con la Revolución Rusa, y acá nos llega cerquita, porque también nos llega con el idioma español, y ahí muy cerquita como es México. Estamos hablando de 1917. A nosotros tardamos, miren, creo que si lo ponemos con buena voluntad, vamos a poner el 17 de octubre del 45 como la fecha que, bueno, de esto sí se habla, que fue la explosión que provocó el peronismo con los derechos sociales. Pero eso generó, y venía generando de antes, y bueno, estudiamos la historia del anarquismo en la Argentina, las luchas sociales de la Argentina, y aún después del 17 de octubre, nosotros no aceptábamos los derechos sociales. Bueno, aparece el 14 bis, que la Constitución, en una Constitución muy cuestionada, porque fue hecha con una parcialidad del país, la Constitución del 57, con el peronismo proscripto, con una fuente de convocatoria muy cuestionable, como era un decreto que había llamado a convocar a la Constitución. Bueno, los derechos sociales, que recién podemos decir que el círculo se cierra con la Constitución del 94, donde ahí sí ya es una convocatoria constitucional correcta, y con la incorporación del 14 bis, que queda, bueno, ya legitimado absolutamente. Entonces, ¿cuántos años tardamos la Argentina en incorporar los derechos sociales? Y si vamos del año 17, que está la alerta, el mundo está diciendo cuál es el camino de los derechos humanos, y nosotros hasta el 47 ya tenemos 30 años, y si decimos hasta el 57 ya son 40, y si hablamos del 94, bueno, la Argentina es retardataria en los derechos humanos. La fuente de los derechos sociales ahora es distinta, porque son de origen nacional, son revoluciones nacionales, cada estado ya no es una onda europeizante ahora, o europea, o una onda, llamémosle, globalizadora, más o menos como diríamos hoy. Bueno, no, acá no, los derechos sociales son de origen nacional. Cada estado dice, esto lo vamos a arreglar a nuestra manera. Y la fuente es la ley, fundamentalmente la ley. Después vienen los derechos, los nuevos derechos humanos, que aparecen
por la vía de los tratados internacionales. Aparecen problemas en el mundo tremendos, como es la trata de niños, aparecen problemas de abusos políticos en el mundo, aparece el problema del medio ambiente, y aparece el problema de la mujer, los derechos de la mujer, que les son negados, que son explotadas en el mundo de una manera impresionante. Entonces, aparecen los nuevos derechos humanos, que ahora miren qué distintos que son, porque son por tratados internacionales. Los tratados por tratados internacionales que se incorporan a la legislación nacional a través de los mecanismos que tiene cada Estado. Pero, por ejemplo, yo tomo uno, Beijing y el Cairo, Derecho de la Mujer. Ese es un canto a la libertad y a los derechos humanos. Beijing y el Cairo sobre los derechos de la mujer. ¿Qué hace la Argentina? El derecho de la mujer incorpora la Constitución, etc., pero con la reserva argentina. Y la reserva argentina dice, sí, pero no sos dueña de tu cuerpo. ¿Cuán retardatarios son? ¿Cuán retardatarios son? Esto es impresionante. Y luego aparece un fenómeno nuevo que es era esta científica, un fenómeno, un hecho, porque ya es esta revolución científica. Lo voy a decir de varias maneras, pero quiero decir lo mismo y ustedes me van a entender. Llámenle revolución científico-tecnológica, llámenle globalización, llámenle posmodernidad, llamémosle como le llamemos, sabemos que estamos en una era que no tiene nada que ver con la era anterior. Y en esta era se produce un fenómeno que lo podemos ver todos los días con nuestros hijos, nuestros nietos y algunas señoras que están acá porque son nacidas después de 1995. Los nacidos, vamos a establecer esa fecha es arbitraria, pero los nacidos después de 1995 son nativos digitales. Es un fenómeno nuevo. Hoy en día, o cualquier día, y esto es un ejemplo, es para entendernos nada más, porque todos lo sabemos, pero un bebé de 11 meses, y se repite todos los bebés de 11 meses. Le ponen la tableta y el chico entra, sabe, va, busca, ya sabe el juego, se equivoca, y uno se desespera porque parece que se equivocara, cuando uno se equivoca con la tableta no sabe qué hacer, porque se le borra todo. Cuando uno escribe algo y se le borra, no sabe, cree que se le perdió. No, el chico no se le pierde nada. Vuelve y lo encuentra y juega y hace lo que quiere, escucha música, interactúa con la computadora. El chico es nativo digital. Y a ese mismo chico de 11 meses que le damos la computadora, le ponemos una revista con la misma foto, para nosotros foto, supongamos un dibujo animado de Disney, ponemos el dibujo animado en la foto y el dibujo animado en la tableta, él va a mirar la foto y va a hacer así, va a mover la mano. Como no le responde, vuelve a la tableta y le tira la revista. Y en la era digital. Y estos chicos están excluidos, porque nosotros no los hacemos vivir en el mundo digital. No le damos los resortes. Y es un nuevo derecho humano, que es la inclusión digital de los nativos digitales. Y yo ahora, que también hablé de España, porque sé que está el presidente de la Corte Constitucional española, entonces ahora hablo al revés, ahora me voy a poner a hablar en contra de España. Nosotros luchamos contra España por la independencia. ¿Y quiénes luchamos? Los nativos. Y logramos la independencia ¿contra quién? Contra los que no son nativos. Contra los inmigrantes digitales, inmigrantes que habían venido a colonizarnos. Fue una lucha y tuvimos que hacer una guerra de independencia. Bueno, ¿qué esperamos nosotros para incorporar a los chicos? Que nos hagan la guerra de la independencia para incluirse. Entonces tenemos que abrir los nuevos derechos humanos, que para mí este es el primer nuevo derecho humano, un nuevo fenómeno. Ya no es por tratados internacionales, no es por la economía, es por la era digital. Entonces aparece este derecho humano. Bueno, escrito esto, cuando llegamos al gobierno,
o ya se veía, cualquiera lo puede ver, la Argentina tenía después de una crisis, tenía una desocupación, un paro, como dicen en España, y entre el paro, los indigentes, la pobreza, los excluidos, superaban el 50% de la población. Superaban el 50% de la población. Y bueno, ahí apareció la necesidad de mirar esto con una profundidad enorme y se nos ocurrió esto de hablar de inclusión social. Hablemos de inclusión social. ¿Quiénes están excluidos socialmente? Socialmente están excluidos las personas con capacidad diferente. Eso, los metimos bajo la alfombra y esto es de terror lo que hacemos. Hacemos escuelas especiales para ellos, escuelas casi de elite, no participan en la vida social. Bueno, esto es un caso. Otro caso son las personas con adicciones. Personas con adicciones, bueno, casi que preferimos que estén excluidas y casi como que mandarlas a la cárcel es muy triste lo que estamos haciendo. Las personas que tienen problemas de salud mental, no hay enfermos de salud mental. La salud mental, la enfermedad no es un estado, no es un estado. Y nosotros lo tratamos como si fuera un estado, es un episodio. No podemos tener cárceles para los presos, para los enfermos de salud mental, para los locos. Los locos somos nosotros. No podemos tener cárceles. Si con esa misma forma peyorativa como los tratamos, en realidad nosotros somos los locos que los queremos encerrar. Bueno, están las madres, las mujeres, las madres solteras. Las madres solteras, cuando van a pedir trabajo, le dicen que no. Les hacen todo el mentira. Le dicen no, porque el empresario piensa, ¿qué vamos a hacer cuando se enferme el chico? Le dicen que no están incorporadas a nuestro régimen de trabajo. Están incorporadas, sí, por supuesto, que aparentemente sí, pero en la realidad no. Las mujeres mayores de 60, 70, 80, 90, están excluidas del sistema laboral, están excluidas, no las aceptan. No, ellas son las luchadoras, y hay que nombrarlas así, 60, 70, 80, 90, porque cada una de esas expresó una época de la lucha de la mujer por la igualdad. No las aceptan. Los hombres, cuando pierden el trabajo y tienen 45 años, ya están fuera. No. Y este es el enorme ejército que no son solamente la palabra desocupado, no los comprende solo eso, son ya excluidos. Entonces, bueno, aparece un plan, primero un plan de inclusión social. El plan, por favor, cuando digo que el centro es la cultura del trabajo, pero la inclusión social está fuera del derecho laboral. Por favor, está fuera del derecho laboral. No lo piensen dentro del derecho laboral, está fuera, porque el derecho laboral, los sindicatos, los protagonistas, los agentes que producen todo el tema laboral, no se preocupan de esto. Ya lo dejaron abajo la alfombra. Jamás un sindicato va a pedir por las madres solteras. En la Argentina ningún sindicato pide por las madres solteras, ni por las personas con adicciones, ni por los discapacitados o las personas con capacidades diferentes. No lo va a pedir, porque no existe, no está dentro del derecho laboral. Bueno, yo digo derecho laboral, mala palabra, del mundo del trabajo. Entonces, el primer plan de inclusión social que se organizó, eso fue un disparador, porque partimos de la experiencia para después llegar a la ley. Fue este concepto. El centro es el trabajo, pero no es un contrato de trabajo, no es un contrato administrativo, no es un contrato de prebenda, es un contrato de inclusión social. Veamos la diferencia. Bueno, en principio
trabaja, todo el que está en situación de exclusión puede venir a este plan. Todo. No tiene un jefe con una relación laboral donde el jefe da la orden. O sea, se suprimió este concepto que está en el derecho laboral y acá no. No. Entonces viene y se reúne en una parcela y asume la jefatura que quiera o como quiera, si que quiere tener jefe. Y trabajan en qué? Lo que se le dé la gana. Lúdico. Lúdico. Vienen a jugar, pero trabajar, tienen que trabajar. Pero es lo que se dé como quieran. El horario es absolutamente flexible y comprende mucho menos que lo que sería un contrato de trabajo. Supongamos 6 horas. Pero si no viene, no viene, no se le toma lista o lo que fuere, no se le toma lista, pero eso es intrascendente, porque sabe que así se debe hacer. Y no hay el concepto del salario para aprovecharse de la plusvalía, que vendría a ser el epicentro, el tema político de toda esta cuestión del trabajo, porque se le otorga una honorario, llamémosle así, que tiene que estar siempre por encima del nivel de indigencia. Y el nivel de indigencia es que no le alcanza ni para comer. Entonces ahora viene el trabajador de inclusión social y ahora sí le alcanza para comer. Y cuando hay 2 personas que reciben en su casa una entrada de equivalente a la indigencia, superan ya el nivel de pobreza. O sea, si hay 2 excluidos en una familia, esos 2 excluidos ya sacan a la familia de la pobreza. Y tienen derecho a obra social, tienen aseguradora de riesgo, y tienen derecho y deber a capacitarse. Y ahí pasaron fenómenos maravillosos, que bueno, comenzó, nosotros tenemos una población de cerca de, ya no sé, 400.000 habitantes por ahí. Y en la primer llamada a la inclusión social, a toda esta gente, apareció un ejército de 48.000. 48.000. Claro, cuando empezó todo esto, se vieron de nuevo, se elevó tanto la autoestima, que lentamente todos comenzaron a buscar un trabajo mejor. Y ahí sí se incorporaron a la legión de los trabajadores formales, o los trabajadores agremiados, o los trabajadores que ya pertenecerían al derecho laboral. Pero este plan les otorgó ese enorme derecho. Bueno, esto es un plan. Puede haber otro. Puede tener miles de defectos. Pero ¿qué nos generó a nosotros? Lo primero que nos generó fue que fulminamos la pobreza. Fulminamos la indigencia, la fulminamos. Estamos hablando del 50%, en San Luis era menos, era cerca del 23%, pero llegamos a tener pleno empleo en 6 meses. Y ese pleno empleo se sostiene en forma hasta nuestros días. Estamos hablando ya de 10 o algo así años de esta experiencia. Se generó el pleno empleo, porque generó un enorme entusiasmo. Bueno, generó que se terminaban las colas en los hospitales. La gente, el excluido, la persona que está en estado de indigencia, va al hospital a ver si consigue un remedio para vender. Va al hospital porque siente calor. Va al hospital porque por ahí lo mencionan con el nombre. Bueno, va al hospital porque no tiene a dónde ir. Y bueno, con este plan, por supuesto, todos esos temas se terminan. ¿Qué problemas ocasionó? Bueno, me meto en un terreno muy peligroso porque estoy hablando de medicina delante de los médicos. Estoy hablando ahora de, miren, todo este tema del trabajo, en realidad una lucha económica también, a ver quién se queda con la plusvalía del obrero. Y bueno, el capitalismo se queda con la plusvalía del patrón, y en los socialismos que aún hoy persisten, se queda con la plusvalía el otro patrón. Y el obrero, bueno, y no sé por qué me metí en este libro, la verdad, no me acuerdo.
bueno, el plan. Bueno, lo primero que pasó es el temor que como estos honorarios o al plan lo sostenía el Estado, los gremios formales se aterrorizaron que esto pudiera afectar su bolsillo. ¿Quiénes fueron los enemigos de este plan de inclusión social? Impresionante. Yo lo había leído y no quería creer que pasara, porque había algunas experiencias o algunas teorías sobre esto. Y decía, lo primero se van a poner un plan de shock, porque este fue un plan de shock. Llamémosle un plan keynesiano y de shock, de inclusión social, pero de shock. Se van a poner los gremios formales. ¿Qué gremios formales? Y se pusieron los docentes, se pusieron los de la salud, los judiciales, los viales, salieron a la calle a reventar, porque estaban en contra de esto, de la inclusión social. Increíblemente. ¿De dónde va a salir la plata? ¿No les van a pagar? ¿Van a reventar la administración? No. Nada de eso sucedió. Y bueno, y entonces ahí, entre ese clima de mucha tensión social, convocamos a la fórmula única que existe para manejar estos problemas. Se llama, la palabra es mágica, elecciones. Hay que votar, si están de acuerdo o no con el plan, vote el pueblo de San Luis. Y el plan votó abrumadoramente, la gente de San Luis votó abrumadoramente por sí. Y ahí adquirió categoría legal la primera legitimidad y como que hubo un acuerdo importante. La pregunta era, ¿están de acuerdo con el plan de inclusión social? La respuesta sí fue cerca del 90%. ¿Están de acuerdo con las formas? Y ahí viene, mirá, bajó al 75% o algo así. ¿Están de acuerdo con que este plan debe perdurar el tiempo hasta que cada trabajador consiga un trabajo mejor? Y ya también, cerca del 75%. Pero la población dijo sí al plan en un 90%, porque se dio cuenta de todos los beneficios que generaba al lograr la inclusión y que todos vivieran en la misma casa, en el mismo techo, las madres solteras, las mujeres, las personas con capacidad diferente, los hombres mayores de 45, bueno, todo esto, bueno, que todos vinieron a la casa, bueno, derramó enormes beneficios para todos. Y bueno, de ahí vino la necesidad de incorporar esto a la Constitución. ¿Para qué? Para facilitar al legislador que no enfrentara al plan originario, sino que ahora con la creación, el permiso constitucional, la autorización constitucional, permitiera nuevas legislaciones y nuevos conceptos y alimentáramos estos planes que dieron tantos resultados. Estos planes nunca deben ser cristalizados, porque es muy mucha la cantidad de gente y son muy muchos los problemas y son muy muchas las situaciones especiales que hay que tratar. Entonces, hay que estar permanentemente mirándolos. Y bueno, y convocamos lo llevamos a la Constitución en ese artículo, creo que es el 11 bis, donde incorporamos la inclusión social, la inclusión digital y las culturas originarias. A las culturas originarias le dimos en la provincia de San Luis, con jerarquía constitucional, el mismo estatus que pide las Naciones Unidas para la cultura original. Reconocerlas como una nación preexistente a la conquista. Se puede, y ahora viene esto que lo dejo para que pensemos y alimentemos. Yo creo que sí, pero la pregunta es interesante. ¿La Constitución Nacional es un piso o es un techo para los derechos humanos? La mitad de la biblioteca, como se dice en forma vulgar, dice que sí, la mitad de la biblioteca dice que no. Algunos dicen que lo que dice la Constitución es un techo, nada más podemos sobrepasar. Y yo creo que no. En el campo de los derechos humanos, la Constitución es un piso. Y hago un ejemplo que sucedió en el campo del derecho laboral y que en San Luis lo hicimos los jueces, y nadie planteó que fuera inconstitucional. En San Luis, en un momento dado, en un momento de crisis, levantamos el salario mínimo vital y móvil por encima de lo que establecía la nación.
Como esa legislación, la Constitución se la adjudica a la nación, establecer el salario mínimo vital y móvil, parecería que si interpretamos a la Constitución como un techo, no podríamos nosotros. Pero si la interpretamos como un piso, sí podríamos nosotros. Y pudimos, lo hicimos y fue aceptado. Fue aceptado. Lo mismo que con nuestra ley de libertad religiosa, nosotros hemos dictado una ley de libertad religiosa, libertad de culto y libertad de pensamiento, y tiene pleno vigencia, y ha tenido casos, ha sido sometido a prueba, como el tema de los objetores de conciencia, que nosotros hemos legislado dándole más derechos a la ciudadanía que lo que la propia Constitución Nacional les otorga. Para nosotros la Constitución Nacional es un piso, que podemos ir mucho más allá en el tema de los derechos humanos. No me quiero extender, los felicito por el Congreso, disfruten del Potrero de los Funes, si los dejan las horas del trabajo, y bueno, bienvenido a la querida provincia de San Luis. Muchas gracias. Señoras y señores, esta ha sido la conferencia del señor exgobernador de la provincia de San Luis, doctor Alberto Rodríguez Sá. Vamos a invitar al doctor Olivio Rubén Costamaña, que también forma parte del comité organizador y es el presidente de la Fundación Iberoamericana de Estudios Sociales de Córdoba, y le hará entrega el certificado al doctor Rodríguez Sá y presentes del Ministerio de Turismo, de las jóvenes empresas,